medio raro el fondo. Y habíamos probado antes y se veía más nítido, ahora estoy como con un fondo azulado. Pero bueno, ya me van a dejar de ver a mí. Simplemente era para darles la bienvenida a los que se conectaron hoy por primera vez también y conocernos así virtualmente. Les pido que completen, por favor, la foto de perfil en el aula virtual, sí que por ahí no la han colocado. Es probable también. Se cortó, Fabi. A ver. Un problema de mi computadora, Se corta. están descargados. Así que quizás cambiemos a Zoom y demos las clases por Zoom. Eso se lo vamos a avisar debidamente. ¿Sí? Le vamos a mandar un comunicado y vamos a probar. Vamos a ver hoy qué tal sale la Sí. clase, cómo seguimos trabajando con Jitsi. Pero quizás cambiemos, ¿sí? También por ahí en algún momento se me saca, yo por ahí, Estela, bueno, me avisas, estoy con el teléfono también conectada y cambio de computadora por las Sí, dudas, sí, sí, sí. ¿sí? Vos. Bueno, hoy lo que vamos a ver, ahí anulo ya la cámara y voy a empezar a compartir. Vamos a dar un cierre a lo que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Se acuerdan que era transformación de gráficos de funciones? ¿Sí? Yo ahora después voy a abrir también en GeoGebra. Yo acá quiero hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora en la clase pasada. Hemos visto que cuando teníamos desplazamientos, ya sea tanto horizontales como verticales, ¿sí? En este caso lo llama C a este parámetro y considera que C es positivo. Esto porque es importante decirlo, porque si no acá cuando estamos restando C, ¿sí? Tener en cuenta que C es positivo, entonces estamos restando un valor que es positivo o sumando un valor que es positivo. Entonces fíjense la importancia, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos una función, que es esta, lo voy a remarcar ahora en rojo, esta sería la función f, ¿sí? La función f original, esta función f, esto está en los apuntes teóricos, ¿sí? Entonces, si la función es esta, cuando al valor funcional, solo el valor funcional, fíjense que este más c está por fuera de la función, le sumamos una determinada cantidad de unidades, se va a producir un desplazamiento, ¿sí? De cada punto de la gráfica, en este caso está considerando este punto, ¿sí? Nada más de la gráfica, de C unidades hacia arriba. Estas C unidades fueron hacia arriba, ¿sí? Porque estoy sumando ese valor. Fíjense, si este valor fuera 3, este punto se va a trasladar 3 unidades hacia arriba, ¿sí? Si se le está restando ese valor positivo, se va a desplazar ese punto, esa cantidad de unidades, pero hacia abajo, ¿sí? Pero fíjense la importancia acá que es, tengo la función y le estoy sumando por fuera, ¿sí? Ese valor C, o tengo la función y le estoy restando ese valor C. Ahora, si tenemos también ese valor C, que es positivo, pero fíjense que ahora la función está aplicada a toda esta expresión, es como si esta fuera mi nueva variable, ¿sí? Entonces tenemos que ver, esa función, lo que va a suceder es, vemos dónde esto se hace cero en definitiva, ¿sí? Decimos x menos c, se hace cero cuando x toma el valor c, ¿sí? Entonces esto va a estar desplazada c unidades positivas hacia la derecha, es este desplazamiento. Si cada uno de los puntos de la gráfica se va a desplazar esa cantidad de unidades hacia la derecha, ¿sí? Cuando tenemos x menos c. Y cuando tenemos la función evaluada en x más c, este desplazamiento es de esa cantidad de unidades, ven, en este caso esa es la función, de esa cantidad de unidades, pero hacia la izquierda. Yo voy a ir a GeoGebra, ese es el resumen, yo esto lo saqué de los apuntes teóricos, como para organizarlo. Acá en GeoGebra ustedes pueden ver, si tenemos la parábola, ven, acá ese valor C, yo lo llamé, para identificar, en no llamarse a los dos, C es el que estaría sumando los valores funcionales por fuera, no está afectado por la función, y el valor, el parámetro B, sí está afectado por la expresión de la función, ¿sí? Entonces acá teníamos la clase pasada, hemos visto, esta es la función x cuadrado, estos parámetros, si yo estoy desplazando, ven este valor, lo estoy desplazando una unidad, B toma el valor 1, ¿sí? Ven cómo modifica acá la expresión, la ven acá en esta función está relacionada con la x cuadrado. Entonces, fíjense que el valor de A sería 1, el valor de B es 1 y el valor de C es 0. Hice solo desplazamiento en este sentido. ¿Ven? Es x menos 1, todo elevado al cuadrado. Entonces lo que se hace es tomar un eje auxiliar, donde esa expresión se hace 0, que es en x igual a 1,
está desplazada una unidad a la derecha, y a partir de ahí grafico la función x cuadrado. Yo ahora la pinto para que la veamos, ¿sí? A partir de ahí se grafica la función x al cuadrado desplazada, ¿sí? O sea que sería x menos 1 todo elevado al cuadrado. Vamos a ver la diferencia. Si nosotros esto lo volvemos a 0 y el valor c es el que vale 1, una unidad positiva, ¿sí? Entonces, a ver, esperen un segundito, ¿se escucha, Estela? No, está en silencio. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha el teléfono? No. No, se escucha tu micrófono, no me doy cuenta. Ah, listo, listo. No, no, yo porque pensé que estaba sonando y que no lo había puesto en silencio. Entonces acá, fíjense la diferencia, cómo me quedó la expresión, ¿sí? Este 1 está sumando por fuera de la función que está elevada al cuadrado, ¿sí? La función me dice que a la variable la elevo al cuadrado. O sea, a la variable la elevo al cuadrado y por fuera le estoy sumando una unidad, ¿sí? Entonces acá el desplazamiento, sigo, lo va más, en este caso serían 3 unidades hacia arriba, ¿sí? Y si ese valor de C, ¿sí? Lo estoy restando, ¿ven? Que tengo esa cantidad de unidades, ese desplazamiento hacia abajo, ¿sí? Y si afecto los dos simultáneamente, ¿sí? Podemos ver, bueno, acá me quedó, voy a cambiar este valor para que se vea mejor en toda la pantalla acá, que se vea mejor. Tenemos, fíjense cómo queda la expresión, ¿sí? Vamos a poner un valor entero para que sea más fácil verlo. Ahí logré llegar a 3. Fíjense, ven cómo queda la expresión ahora. Es x menos 3, todo está elevado al cuadrado, ¿no? O sea que vamos a tener un desplazamiento de 3 unidades hacia la derecha, 3 unidades positivas hacia la derecha, y este parámetro menos 2 me produce un desplazamiento de 2 unidades hacia abajo, ¿sí? Entonces ahí tenemos desplazamientos tanto horizontales como verticales, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Entonces ahí tenemos No, Fabi. tanto desplazamientos horizontales como verticales, ¿sí? Ahora lo Una que vamos a pregunta, ver, sí, perdón, sí, mi nombre es Alejandra. sí, Estos desplazamientos hacia la derecha, hacia la izquierda, o sea, horizontales y verticales que usted señala, ¿sirven o se aplican a todo tipo de función? Porque nosotros estamos viendo un ejemplo de una cuadrática. A mí se me ocurre que debe servir para todas las polinómicas, pero no sé si para una exponencial, una logarítmica, una sí, racional sí. también. Perfecto tu pregunta. Nosotros la clase pasada lo hemos visto con más inconvenientes que hoy, por suerte está mejor, pero acá las tengo justamente, si vos mirás a la izquierda, yo estoy utilizando GeoGebra, ¿sí? No sé, les recomiendo si no lo han descargado ustedes que lo descarguen. Esta es una versión que yo descargué, pero la pueden tener online directamente para graficar funciones. Y si mirás acá a la izquierda, ves acá está en verde que dice raíz de x, y abajo está justamente, yo esto lo relacioné, ¿no? Con todos estos parámetros, por eso sigue esta relación. Vos cualquier función, fíjate que esto está en forma general, a por f de x menos b más c, o sea que f puede ser una raíz cuadrada, raíz cúbica, exponencial, como bien vos dijiste, ¿sí? Yo siempre lo tengo que asociar, es mucho más sencilla. La polinómica siempre tenés que asociarla quizás a una función o cuadrática o cúbica para identificar bien los desplazamientos, ¿sí? Entonces, lo que vemos con esto es que la función elemental que vos dibujes, yo ahora voy a despintar estas para que no se vean, voy a sacar la parábola y vamos a poner la raíz cuadrada, ¿sí? Tengo esa función raíz cuadrada. Esta tendría exactamente considerar esos desplazamientos, ¿sí? Si yo esta no la tengo, y la que tengo es esta, y me piden graficar esta función, lo que tengo que identificar primero, con qué función elemental, o básica, digamos, la vamos a asociar. Entonces, mirá, ¿qué aparece acá? Una raíz cuadrada. Entonces la asociamos con la raíz cuadrada de x, ¿sí? Entonces tenemos que pensar, graficar la raíz cuadrada de x y ver qué desplazamientos tiene. Estos van a ser ejes auxiliares, ¿sí? Entonces vamos a decir, ¿dónde esto se hace cero? Se hace 0 en x igual a 3, entonces esta vertical x igual a 3 va a ser un eje auxiliar, y este menos 2 me está afectando a la variable y, entonces va a haber un desplazamiento de 2 unidades hacia abajo y voy a tener este eje auxiliar que es en y igual a menos 2. Con estos nuevos ejes auxiliares, vos tenés que saber graficar muy bien la función raíz cuadrada y vas a pensar, bueno, me paro acá, ¿sí? Y digo, si yo quiero graficar la raíz cuadrada acá con estos ejes,
pienso y digo, bueno, raíz cuadrada de 0, si yo tuviera 0 es 0, estaríamos acá, sería justo este punto. Una unidad a la derecha, raíz cuadrada de 1 sería una unidad hacia arriba. Este sería el otro punto. Y así voy dibujando todo pensando en la función, ¿sí? Original, la función elemental, raíz cuadrada. ¿Sí? En realidad la otra forma de pensar es haber dibujado esta, la elemental, y decir, tiene un desplazamiento de 3 unidades a la derecha y 2 hacia abajo. Entonces este punto, que tenía coordenadas 0, 0, se desplaza 3 unidades a la derecha y 2 hacia abajo. ¿Sí? O primero las 2 unidades hacia abajo y después 3 unidades a la derecha. ¿Sí? Y así con todos los puntos. Este punto que está acá, que tiene coordenadas 4, 2, también se va a desplazar 2 unidades hacia abajo y 3 unidades hacia la derecha. ¿Sí? Y me va a quedar entonces acá ese punto. Y ahí puedo marcar y graficar perfectamente, sin hacer una tabla de valores, cuál es esa función desplazada. ¿Sí? Lo mismo para la función exponencial, como bien decías. ¿Sí? Tengo la exponencial tiene puntos característicos por los que pasa, por 0, 1, ahora ese punto se me va a desplazar entonces. Otra vez lo mismo, ¿sí? Las 3 unidades a la derecha y las 2 para abajo, y va a parar a este lugar. ¿Sí? O dibujo los ejes auxiliares y pienso en mi tabla, ¿no?, mental ahí de una función exponencial y decimos, bueno, si tengo e a la 0 es 1, estoy acá, e a la 1 es c, entonces me voy e unidades, 1, 2, acá estaría e unidades hacia arriba, en ese punto que estaría ahí, ¿sí? Y así voy ayudándome para darle forma a la curva, ¿sí? No haciendo tabla de valores. Por eso era importante, yo las había hecho en clases anteriores, que ustedes grafiquen e identifiquen bien todas estas funciones, la x cuadrado, la raíz cuadrada, la función logaritmo, ¿sí? La función, ¿cuál es la función logaritmo? También, si vos tenés la función logaritmo, ahora tenés la función logaritmo desplazada, esto me voy a desplazar un poquito acá con el gráfico para que lo veas mejor. Ven, ahí están las expresiones ya escritas también. Así que tenemos la función logaritmo, que es la punteada, y la función logaritmo, que está desplazada. Ahí se me tildó porque quiero mover el... Ahí está. Ven que las expresiones están escritas. Yo puse que se escribirán también para que las veamos. ¿Ves que es logaritmo natural de x menos 3 menos 2? Entonces, 3 unidades a la derecha y 2 para abajo. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? A ver, no hay consulta, Fabi, ¿eh? ¿No hay consulta? Si no, Alejandra habías consultado, claro, ¿no? ¿O prenda el tú? micrófono. Sí, 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 está muy claro, gracias. No, no hay por qué preguntar, porque justo, bueno, esto lo veníamos explicando, por eso yo como que avancé medio rápidamente, pero no hay problema, vuelvan a preguntar, ¿sí? Lo que necesiten. Bien, entonces ahí habíamos visto hasta la clase pasada, en donde afectábamos desplazamientos tanto horizontales como verticales, ¿sí? Que si afectamos por los dos, simultáneamente tenemos que tener cuidado en esto, en hacer los ejes auxiliares. Yo lo que les pido es que ustedes grafiquen absolutamente todas las funciones. Acá creo que me faltó poner la x cubo. Tengo... No, acá está, la x cubo también, son todas funciones que vamos a trabajar mucho, ¿sí? La x cubo con desplazamiento, y después también la raíz cúbica de x y la raíz cúbica con desplazamiento, ¿sí? Entonces esto es importante para cuando veamos, recuerdan lo que habíamos visto también de función inversa, yo voy a habilitar acá para aprovechar estos gráficos, ¿sí? Cómo graficamos una función inversa, entonces a veces me van a pedir hallar si es posible la inversa de esta función, la voy a pintar, esta ya que está con desplazamientos, entonces tengo que pensar, voy a graficar, como esto es una expresión elevado al cubo, la voy a asociar con la elemental x al cubo. Va a ser una función que está desplazada 3 unidades a la derecha y 2 para abajo, ¿no? 3 a la derecha, 2 para abajo, ejes auxiliares, y ahí grafico la x al cubo, pensando acá, ¿no? 0 al cubo 0, pero este punto, recuerden, tiene coordenadas 3 menos 2. Lo que pasa es que mentalmente me hago esa tabla para pensar la x cubo desplazada. Una unidad a la derecha, 1 al cubo 1, voy a estar en este punto, 1 unidad a la izquierda, menos 1, ¿sí? Porque sería menos 1 al cubo. Y ahí grafico la función. ¿Va a tener inversa esta función? A ver, ¿qué me contestan? Así repasamos estos antes de A ver, afectar por el otro factor. ¿Tiene inversa esta función? Si yo quiero calcular la inversa, ¿tendrá inversa? ¿cuáles eran las condiciones para poder hallar la inversa de una función? ¿Qué condiciones debía cumplir esa función? A ver, que yo pensé que la tenía acá escrita, pero
A ver. Tenía algo que ver con la clasificación cuando arrancamos con funciones. Tenía que ser subyectiva, sí. Tenía que ser Bien. subyectiva y ¿qué más? ¿Nos alcanza solamente con eso? Eso dijo Adriel, ¿eh? A Bien, ver, Adriel. ¿quién más se Subyectiva y anima? qué más, porque subyectiva Subyectiva. ¿No se y animan? qué más. A ver. Bueno, inyectiva más que Inyectiva. nada. Ah, Sí, ahí recuerden que Paloma. yo acá la dibujé ya. Ahí Paloma dijo Bien, inyectiva. Por lo tanto, tiene que ser biyectiva. ¿sí? Biyectiva. Uno lo que va a ver generalmente en estos gráficos, cuando hablamos de función inversa, es bueno que se cumpla la simetría con la recta igual a x de una función inversa, pero lo primero que tenemos que hacer para poder encontrarla es identificar si la función es inyectiva más que nada, porque recuerden que lo de subyectiva tenía que ver con el conjunto de llegada. Si yo doy una expresión como esta que vimos acá, ups, no, perdón, acá se me el antivirus que yo lo tenía, esperen un poquito que voy a deshabilitar el antivirus, que se lo estuve pasando recién para que no me vuelva a escanear, porque todo lo reconoce como virus. Entonces, ¿cómo se dan cuenta si una función era inyectiva? Mientras me responde, ¿cómo se dan cuenta si era inyectiva o no una función? Sí, a ver. Gráficamente, ¿qué hacían? Gráficamente, hacíamos algo. Vos tranqui, Fabi, yo voy ¿Qué se hacía? viendo el chat. Y voy a Colocando dejar de líneas, compartir un rato Paloma dice, para que colocando líneas verticales sobre la gráfica. Verticales, verti trazando, ahí dice Lucía, trazando paralelas al eje X. Eso. Trazando paralelas al eje X. Las rectas verticales me van a definir si son funciones. Ah, ahí está, Paloma. Sí, perfecto. Las verticales es para saber si es función, ¿sí? Las horizontales, si trazo rectas paralelas al eje X cortando la función, ahí si cortan un solo punto, voy a decir que la función es inyectiva, ¿sí? Esa es la verificación gráfica y solamente con eso nos alcanza para justificar que es inyectiva. No tienen que hacer ninguna otra demostración de que si x1 es igual a x2, como son los valores funcionales, ¿sí? Mientras esperamos a que bien, Fabi... entonces, Ah, si eso recuerden que lo tienen también en los apuntes, en el trabajo práctico número 1, sí. tienen esa ayuda, ¿sí? Entonces, ahí está también, tenemos que trazar rectas, habíamos dicho, paralelas al eje de las X. Esa es la forma de darnos cuenta si la función es inyectiva, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros miramos acá y cualquier recta paralela al eje de las X No que vemos, Fabi, tracemos, ¿eh? todavía no, No. a ver ahí, ya estoy compartiendo, a ver, Ahí sí. ¿no se ve todavía? Bien. Entonces, todas las rectas, que tienen que ser absolutamente todas las infinitas, ¿no? Que querramos, aunque haya alguna que me corte en más de un punto, ya no es inyectiva. Entonces, en este caso, esta función roja, que me quedó acá en rojo, es inyectiva. ¿Qué hacemos para encontrar la inversa? Despejamos, después pueden practicar algo más si no en la práctica, despejamos, ¿se acuerdan que poníamos como y igual a esta expresión? Y despejábamos x. Después hacíamos cambio de variables, ¿sí? Y entonces la función, yo acá la utilicé GeoGebra, vieron que puse inversa acá en la entrada, uno pone las expresiones que quiere ingresar, yo puse inversa de cuál, entonces ya me calculó la inversa, ¿sí? Este 1 como denominador generalmente lo obviaríamos, entonces vemos que es una función raíz cúbica, la inversa, desplazada ahora ¿dónde? ¿Dónde se me hace 0 este x más 2? A ver, ¿dónde se hace 0 ese x más 2? ¿Para qué valor de A ver. x? Fíjense acá, está desplazada 2 unidades a la izquierda, ¿sí? Y Ahí este 3 que está Adriel, sumando por fuera, ahí sí, Adriel decía mx igual a -2. Paloma también. perfecto. Bien, y este 3, que está más 3, sería de 3 unidades para arriba. Fíjense que justo, la función tenía desplazamientos en x igual a 3 y en y igual a -2. La inversa le queda, el desplazamiento que tenía en y lo tiene en x, ¿ven? Antes era y igual a -2, ahora lo va a tener en x igual a -2. Y el desplazamiento que tenía en x, que era x igual a 3, ahora lo va a tener en y igual a 3. ¿Ven que quedó desplazada? Ahí tengo ese punto,
¿sí? Que va a ser un punto de inflexión en realidad de esta función, y la asocio con la raíz cúbica de x, que está desplazada. A ver, yo la voy a pintar por acá, la tengo un poquito más acá arriba, la tenía, o ¿dónde está? A ver, x a la 1/3 acá. Yo tengo raíz cúbica de x, que sería la función elemental, con la cual la vamos a asociar, ¿ven? Está punteada, y esta se desplazó esa cantidad de unidades y me quedó dibujada ahí, ¿sí? Yo por ahora la voy a despintar. Entonces, encontramos la inversa y lo que se cumple gráficamente es la simetría, ¿ven? Con respecto a esta recta punteada, que es y igual a x, la función identidad. Si la función y su inversa se cortan en algún punto, va a ser en un punto de esta recta, ¿sí? Y lo importante es que las coordenadas que tiene, fíjense que este punto tiene coordenadas 3 de x menos 2 de y, la inversa justamente va a tener cambiados, porque x pasa a ser y e y pasa a ser x. ¿Sí? Esa es una forma que ayuda para dibujarla. Y ahí se ve bien claro la simetría que hay desde una función y su inversa. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? Así avanzamos. Yo era para repasar inversa y desplazamiento, A dos ver, cosas juntas. ¿Sí? ¿tienen dudas, chicos? Yo le voy a despintar esto, vamos a sacar el y igual a x y vamos a ver en qué afecta ahora el factor que era el factor, el coeficiente a. ¿Sí? ¿En qué me afecta el a ahora? No encuentro, a ver, quiero deshabilitar. Bueno, acá, y igual a x. Ahí está. Ahora vamos a volver para que lo entendamos mejor, volvemos otra vez a la parábola, una vez con la parábola se ve más claramente, yo voy a volver acá a que b, tanto b como c sea 0, ¿sí? Se me pasó de largo, es decir, que no haya desplazamientos para poder comprender primero cuál es el comportamiento que tiene el coeficiente SA, el factor SA, ¿sí? Que es como un factor de forma. Entonces volvemos, b a 0, que no haya desplazamientos, c también lo volvemos a 0, ¿sí? Y vamos a ver, entonces ahora vamos a tener un coeficiente, un factor a, que va a estar multiplicando a la función. ¿Sí? Ven que ahí ahora es 1 el valor de a, y lo que vamos a lograr es tener un coeficiente, ahora lo vamos a modificar. ¿Ven estas dos funciones? La parábola, y acá está asociada y tenemos un 1, porque a vale 1. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo afecta, yo voy a desplazar para que veamos la expresión que me quedó escondida por allá arriba, ¿ven? Cómo afecta esa transformación ahora, B0, C0, entonces me va a quedar la función multiplicada por A. ¿Qué les parece? Si A fuera 2, ¿sí? Yo lo sumo a 2, ¿qué va a pasar con los valores funcionales? ¿Qué les parece que va a pasar con los valores funcionales? Si yo lo multiplico por 2, ¿qué pasará? A ver. Bueno, por 2, se niega el 2. Fíjense, miren la expresión y saquen aunque sea una cuenta. Si x vale 1, en esta función veíamos que en 1 vale 1. Si estoy haciendo esta expresión, 2 por x cuadrado, si x vale 1, ¿cuánto va a valer todo este resultado? Me va a quedar 1 al cuadrado 1 por 2, 2. 2x al cuadrado, dice Paloma. ¿Sí? 2, pero por 1 al cuadrado sería 1, 2 por 1, 2. O sea que en 1 ahora, su valor funcional en lugar de ser 1 es 2. ¿Sí? En 2, que el valor funcional es 4, ¿cuánto va a ser si se duplica? Porque tengo 2 al cuadrado 4 por 2, 8. Fíjense que me va a quedar como una rama mucho más pegada al eje Y, al eje de ordenadas, ¿sí? Y en 0 va a seguir siendo 0, porque 0 por 2 va a ser 0. O sea que es como que yo la dejo pinchada acá en este eje y todos los otros valores se van estirando, ¿ven? Quedó recostada. Lo muestro en la parábola, después Alejandra vamos a ver en las otras cómo queda, porque está bien la observación tuya al principio, ¿sí? Lo estamos viendo con la parábola. Me queda entre la parábola y el eje de las x, ¿sí? Si yo aumento más ese valor 2, es un valor más grande, ven que se sigue cerrando, se va cerrando cada vez más al eje y, ¿sí? Crece mucho más rápidamente, queda como pinchada acá en el eje y va creciendo más rápidamente, ¿sí? Eso si el valor de A es mayor a 1. ¿Qué pasa? Yo la voy a despintar si yo ahora le pongo un valor que esté entre 0 y 1. ¿Sí? Vamos a correrla acá, a ver si me toma, se tilda un poquito. Un valor entre 0 y 1. ¿Sí? Vamos a poner para que sea más fácil sacar las cuentas, si me deja 0,5. ¿Sí? Si tengo 0,5,
es lo mismo que tener un medio, ¿no? Acá me lo pone como fracción, es como si fuera un medio. Entonces fíjense que lo que estoy haciendo es algo elevado al cuadrado y dividiéndolo por 2. ¿Sí? Entonces, si antes en 1 valía 1, ahora ¿cuánto va a valer? Si lo multiplico por un medio o divido entre 2, va a valer un medio, ¿sí? Antes, si en 2 el valor funcional era 4, ahora va a valer 2. ¿Ven que me va a quedar como que se va recostando, va a estar entre la parábola original y el eje de las X? ¿Sí? Ven que se va recostando ese valor. ¿Sí? A medida que tomo un valor que sea un poquito más chico, a ver si logro hacer, porque acá no tengo un rango, ¿sí? Si la fracción es mucho más chica, ven que se va recostando cada vez más sobre el eje de las X, ¿sí? Entonces es como que se expande o que se contrae, ¿sí? Podemos hablar que son expansiones verticales, ¿sí? Que se acerca más al eje de ordenadas o que se aleja del eje de ordenadas. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Por lo menos no escribieron, a ver. Si no, prendan el Bueno, micrófono y prendan el intervengan. micrófono y consultan. Vale. Yo voy a subir esto un poquito más arriba porque hasta acá vimos todos valores positivos, ¿no? Tenemos A mayor a 1 y me queda como que se va estirando, ¿sí? La función. Se acerca al eje de ordenadas. Un valor entre 0 y 1 y me queda recostada sobre el eje de las X. Pero en este momento tomamos todos valores positivos. ¿Qué pasa si yo a A, vamos a ver primero algo que lo vamos a ver como, por ahí se lo nombra de otra manera? Ustedes miren el material que está en el aula virtual, que yo no quise hacer lío de mostrarles esas animaciones que están en el aula virtual, en el módulo S1 de funciones, en donde pueden ver bien todos estos desplazamientos, ¿sí? Yo la clase pasada se los intenté mostrar un poquito, que ustedes pueden acceder e ir viéndolos. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo pongo ahora que A vale menos 1, ¿qué va a pasar? ¿Qué me convirtió la expresión? ¿Qué me hace ese menos? Me cambia el signo, ¿sí? O sea que si esto me va a dar un valor positivo, la menos, poniendo este coeficiente menos adelante, me va a dar lo mismo pero cambiado de signo. ¿Sí? Entonces se produce, lo podemos llamar esto también como que es una reflexión. ¿Sí? Cuando cambio el signo, va a ser una reflexión. ¿Sí? Si ese valor, en lugar de ser menos 1, es un valor que está entre 0 y menos 1, se va a hacer una reflexión, pero a su vez que se recuesta también sobre el eje de las X. ¿Sí? Y si ese valor es negativo, pero menor a menos 1, va a ser también una reflexión, pero esa reflexión se va a empezar a recostar, ven que se afinó mucho más esta parábola. No solo se refleja, sino que también se acerca al eje Y. ¿Sí? ¿Se van dando cuenta acá cómo me afecta ese coeficiente? Y eso va a suceder con todas las funciones. ¿Sí? Va a suceder lo mismo con todas las funciones. Yo acá volví acá al material, no sé si se alcanza a ver ahí, al Sí, material Fabi. de los apuntes teóricos. ¿Sí? Entonces tienen una función, una determinada función. Entonces acá, si le cambiamos el signo, acá se le pone menos, voy a ponerlo con rojo, es menos, ¿sí? Entonces la función se va a ver reflejada con el eje de las X. Fíjense que esta es la función. Esta era la función. Se la voy a marcar acá por ahí con verde que sea mejor. La función original era esta, ¿sí? Acá dice f de x. Esta es la función original que está acá. Entonces, si yo lo que hago es reflejarla, simplemente afectándola por este coeficiente menos, lo que estoy haciendo es, donde la expresión es positiva, yo me paro acá en el eje Y, estoy parada acá en el eje Y, ¿lo están viendo? Este punto B que me intersectó es positivo. Entonces, la menos f de x va a tener ese mismo valor. Acá se me empezó a tildar. Bueno, empezó a tildarse acá. El mismo valor, pero negativo. ¿Sí? Si algo es positivo, se me convierte en negativo. Si es 0, donde me cortó el eje de las X, ese cambio de signos no me afecta en nada, porque si es 0, menos 0, me sigue quedando 0. ¿Sí? Pero si tengo un valor, por ejemplo, estoy parada acá y tengo este valor que es negativo, el menos me lo va a volcar acá y me lo va a convertir en positivo. ¿Sí? Entonces todo lo que está por debajo del eje de las X se me refleja hacia arriba
sobre el eje de las X, y todo lo que está por encima se me va a ver reflejado por debajo, como acá. Bueno, empezó a tildarse el lápiz, te digo. Ahí está. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Sí, se ve, Fabi. ¿Sí? Y bueno, acá lo mismo, acá lo que vuelve a decir también es esta cantidad de veces que se estira, ¿sí? En dirección vertical, es decir, como que se afina, ven que esto se fue estirando, en lugar de darme este valor, me dio un valor más grande porque lo estoy multiplicando por un coeficiente que es acá mayor a 1. Ahora se empezó a ir el lápiz para donde quiere. ¿Ves que se va solo o no lo muevo? Ahí está. Ahí te desconectaste. Va, dejó de compartir. No te... Qué raro. A ver, vuelvo a compartir. Me parece que vamos a tener que pasar a Zoom. Me parece como que tengo pobre señal. A ver ahí. Sí, me echó. Me voy conectando en la otra computadora, a ver. Bueno. A ver, esperamos un minutito. ¿Qué crees que haga? ¿Que pase algún ejercicio? No, por ahí Esperamos, espero. compartir... a ver si de acá me puedo conectar. Acá lo voy a cancelar. Ahí se acopló. A ver, que tengo que poner... Sí, lo que pasa es que tengo que poner en silencio. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Sí, Bueno, ahora se me perfecto. conectó en la otra computadora también. Bueno, a ver, voy a empezar a compartir. Acá ya no sé ni lo que tenía porque lo tengo duplicado el material. Ahí está. A ver si se está viendo ahí. Sí, perfecto, Bueno, Fabi. estábamos en este gráfico, entonces yo fui duplicando todo. Entonces esto es cuando se produce un estiramiento o reflexión vertical, ¿sí? Estoy multiplicando acá el factor, ven que coeficiente C está por fuera de la función. En todos los casos, esperen que no conecté la tableta a la otra computadora, un detalle. A ver, ahí tengo esa pluma. Estamos acá. Sí, en todos los casos, este coeficiente, este parámetro C, está multiplicando la función. ¿Ves que están por fuera de la función? ¿Sí? Entonces, lo que se produce es ese estiramiento o reflexión vertical. Si en cambio, esto lo vamos a ver mucho en las trigonométricas, ¿sí? Si fíjense, si el coeficiente, este C ahora, está afectado a la variable dentro del valor funcional, lo que se produce, ven que el estiramiento o contracción está en este sentido, ¿sí? Lo estoy multiplicando por un factor C, entonces lo que me va a hacer es que se va a contraer, ¿sí? Más hacia el eje de la Y. Y si estoy dividiendo por ese factor C, se me va a expandir, se va a estirar mucho más, ¿sí? Lo mismo acá, que acá en este dibujo de la derecha podemos ver mucho mejor, a ver si lo alcanzo acá, estamos acá, ¿sí? Cuando afecto directamente, para que lo veamos mucho más sencilla, esta es f de menos x. ¿Sí? Esto tiene que ver, recuerdan cuando hablábamos de paridad, en definitiva, lo que me va a hacer es que si yo tengo para este valor de x, tengo este valor funcional, ¿sí? Para la otra función, que es f de menos x, voy a tener su opuesto. Así se va a ver reflejada, antes la reflejábamos con respecto al eje y en este caso es con respecto al eje x, perdón, y ahora va a ser la reflexión con respecto a este eje y. ¿Sí? Lo que estoy afectando es el signo menos, pero a la variable. ¿Sí? Lo voy a estar hallando f de x, voy a hallar f de menos x. ¿Sí? Con estos por ahí no trabajamos mucho. Esto es para que lo vean también con las funciones trigonométricas. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta acá. Bueno, con esto más o menos vimos lo que es Yo quiero reflexión. A ver. hacer una pregunta Sí, Sí. sobre la sí, reflexión. sí. Vos dijiste que con el cambio de signo, ¿sí? del coeficiente que acompañaba a X, se encontraba una función que era reflexiva respecto a la original. Ahora, Sí. yo pregunto, si esa función original tiene un término independiente,
¿sí? Y cuando yo cambio el signo del coeficiente y mantengo el término independiente, ¿es reflexiva respecto a la función original? No sé, yo estuve probando, por ejemplo, 2x² más 1, y después hago Sí. menos 2x² más 1. Sí, vos tenés acá, vos lo que me estás diciendo es esto. Tenés menos querés ponerle. Vamos a tomar Sí, acá. Después, lo que yo justamente iba a decir después, que acá uno estaba viendo reflexivo solo, pero después vos tenés que ver que cumpla, digamos acá en esta expresión que yo tenía acá, cumple todo simultáneamente. Entonces no se te va a reflejar exactamente con el eje Y o con el eje X, tendrás que ver con respecto a qué eje se va a ver reflejada, ¿sí? Porque vos tenés que hacer varias cosas acá. Por un lado, en estos casos sí va a ser con el eje X, pero no con el origen de coordenadas, ¿sí? Vos tenés que ver qué tiene simultáneamente. Un desplazamiento de 2 unidades a la derecha. Ahora voy a subir un poquito más para que lo veamos. Tenés, ¿la ves acá a la izquierda, la expresión, que la dejé cargada? Tenés 2 unidades a la derecha y una unidad hacia abajo. Entonces tenés estos ejes auxiliares, ¿sí? Entonces, esta función no solo se te va a desplazar, sino que a su vez se va a ver reflejada acá. A ver si lo vemos acá, fíjate. Este punto se trasladó 2 a la derecha y una para abajo, ¿sí? Este va a ser el vértice y acá es donde se va a ver reflejada, a partir de acá. ¿Se entiende? O vos podrías haber hecho también lo primero, haberla reflejado para abajo primero y después la desplazás. No sé si queda claro ahí la pregunta que me habías hecho. Está correcta tu pregunta. ¿Sí? ¿Ves que no fue un reflejo solo acá con respecto al eje X? ¿Por qué? Porque se están superponiendo también desplazamientos horizontales y verticales. No es solamente la reflexión. ¿Sí? ¿Ves cómo queda el resultado? ¿Esa era tu pregunta? A ver si sí, quedó sí, a claro. ver. Sí, sí, muchas ¿Sí? gracias. Sí, muchas Entonces, gracias. lo que tenés que ver, yo ahora iba a ir a esto. Primero lo vimos solo como reflexión o expansión o comprensión. Ahora, va a pasar muchas veces que va a suceder todo simultáneamente, ¿sí? Entonces, para cualquier, vamos a ponerlo lo mismo para otra función. No sé cuál le tienen más bronca o le cuestan más dibujar, ¿sí? Por ejemplo, el logaritmo. Entonces yo tengo la función original es el logaritmo natural de x, ¿sí? Esa función. ¿Qué va a tener? La analizo acá, me fijo acá, me paro y veo la que estaría desplazada. Me van a dar esta gráfica quizás, ¿no? Graficar esta función. Entonces tengo que ver, bueno, es un logaritmo natural, la asocio con la función elemental logaritmo natural. Y analizo. Esto está afectando a la x. Entonces tengo 2 unidades a la derecha. 2 unidades a la derecha, eje auxiliar. Este menos 1 me está afectando a la variable y, a los valores funcionales. 1 unidad hacia abajo. Y este menos 2 lo que me va a hacer es, fíjate, si la función logaritmo es esta, el menos me va a quedar así, ¿no? Porque me la va a cambiar. Pero me la va a cambiar con esos desplazamientos. Uno lo puede hacer por etapas también esto, ¿eh? ¿Ves? Entonces no solo me quedó desplazada, ¿sí? Este va a ser, la asíntota va a ser esta ahora, esta asíntota estaba en 0, se desplazó 2 unidades a la derecha, pero ven que quedó como más estirada acá también, porque creció más rápidamente, o decreció más rápidamente en este caso, porque va a estar afectada por el menos 2, ¿sí? Entonces antes, donde esta, por ejemplo, en 3 en algún valor valía 1, ¿sí? En 2 valía 1, 2 unidades a la derecha valía 1, a partir de acá 2 unidades a la derecha va a valer menos 2 ahora, ¿sí? Acá. No sé si se entiende, ¿ves? Que tenés que hacer los dos simultáneamente, todos simultáneamente. Traslación horizontal, traslación vertical y este coeficiente que está multiplicando, este factor de forma ahí que está multiplicando, ¿sí? A la función. Y así va a suceder con todas. ¿Se entendió? No sé si quieren muestro alguna más acá en el GeoGebra. Antes de pasar ahora vamos a ir a función recíproca. Y yo voy a aprovechar ya que tengo acá para que analicemos algunas cosas, no lo tenía pensado así, pero ya que estoy acá, voy a desmarcar estos ejes auxiliares por ahora. Voy a hacer rápidamente acá una función, ¿sí? ¿Qué pasa? Fíjense que esta es la recta igual a x. Pensemos que esta es la función, ¿sí? Ahora vamos a ver recíproca con esto. Fíjense lo que es recíproca. Recíproca significa, yo voy a volver acá y después vamos a volver ahí, a ver, lo tengo acá, función recíproca. Es esto que está escrito acá, ¿sí? Es contrario a lo que es inversa.
Si yo tengo una función, me dan una función que es f de x, ¿sí? O una función que es g de x, fíjense, para basarme acá, esto está en el ejercicio, creo que es el ejercicio 11 de la práctica, ¿sí? Es el trabajo práctico que les pide hacer esto. Entonces yo la tomé para que de paso ya ahí avanzan con ese ejercicio, ¿sí? Que me pide en forma general. Yo tengo una función g de x, pero no es una función g de x, una función g de x, y después me dan otra función f de x, pero es igual a 1 sobre g de x. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando está por debajo, que es la recíproca. ¿Sí? Y que sea la recíproca no es lo mismo, es distinto, cuando se están negando a escribir, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga la inversa. ¿Sí? Esto es distinto que tener g a la menos 1 de x. ¿Sí? Esto es inversa y lo otro es recíproca. ¿Sí? Yo a lo sumo lo podré escribir, esta expresión, si ustedes quieren, la podré escribir como g de x elevada a la menos 1 en todo caso, ¿sí? Con potencia. Pero esto no es lo mismo que la notación de inversa. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, una cosa es inversa y otra cosa es recíproca. ¿Sí? Vamos a ver, fíjense una cosa, a ver, si yo tengo que la expresión del denominador, vamos a aprender a dibujar esta función f habiendo dibujado la función que está en el denominador. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que la función vale 0, la que está en el denominador, 1 sobre me quedaría 1 sobre 0. ¿Esto lo puedo hacer? 1 sobre 0. ¿Les parece que lo puedo hacer? ¿Dividir por 0? No, dice Paloma. Bien, no se puede dividir por 0, ¿sí? Esto no existe. Entonces acá directamente no lo hago, sino que voy a poner que no existe. Entonces voy a saber que para aquel valor de x, que fíjense acá que no me interesa lo que vale x, pero quizás para cuando se hace 0 sí voy a tener que tratar de identificarlo, ¿sí? Para aquel valor de x, que la función que está en el denominador se me hace 0, 1 sobre algo que se hace 0 no va a existir, ¿sí? Entonces ahí ya voy a tener una primera condición. No va a existir porque no voy a poder dividir por 0. ¿Está bien? Ahora vamos a ver con un ejemplo después. ¿Qué pasa si la función que está en el denominador vale 1? Voy a tener 1 sobre 1. ¿Cuánto me da 1 sobre 1? ¿Cuánto me da 1 sobre 1? 1, ¿sí? O sea que fíjense que acá coinciden. Cuando la función que está en el denominador vale 1, la recíproca también vale 1, ¿sí? Cuando la función está en el denominador vale menos 1, yo voy a tener 1 sobre menos 1. ¿Esto cuánto me da? Menos 1. O sea que fíjense que ese también es un punto característico de la gráfica. ¿Sí? Si la recíproca vale menos 1, la función que está en el denominador vale menos 1, la recíproca también va a valer menos 1. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay Sí, alguna Fabi. duda, Estela? No, no, Bien. no hay ninguna duda. No, pues no escucho, pueden prender los micrófonos, si no. Bueno, si yo tengo 1 sobre algo que es positivo, ¿no? Y tengo 1 positivo acá, ¿cómo me queda toda la expresión? ¿Qué signo va a tener? Si yo tengo 1 sobre una expresión que es positiva, todo me va a quedar positivo. Ay, no sé, estoy con otra compu y... Si tengo 1 sobre algo que es negativo, toda la expresión me va a quedar negativa. Entonces, fíjense, otra cosa que se va cumpliendo, la función que está en el denominador es positiva, la función que está en el denominador también es positiva, ¿sí? La función que está en el denominador es negativa, la función que está recíproca también me va a dar negativa. Y acá tenemos que ver un poquito más lo que es crecimiento, qué pasa si crece la función del denominador y qué pasa si decrece. Que acá lo vamos a ver por ahí mucho mejor con un dibujo. Fíjense que yo acá voy a poner, a ver si puedo dibujarla. Vamos a tratar de dibujar acá, yo lo quería hacer en GeoGebra, aprovecho de dibujarlo acá para que lo entendamos mejor. Esta va a ser, voy a dibujar una función igual a x
o g de x, puedo pensar que g de x, para usar la misma notación que tenemos en ese cuadrito, ¿sí? Entonces vamos a decir que g de x es x, ¿sí? Entonces yo tengo que dibujar la función f de x como la recíproca de esta, ¿sí? En definitiva, lo que yo quiero dibujar es 1 sobre x, pero utilizando el concepto de recíproca, ¿sí? Entonces fíjense lo que vamos a ir volcando acá lo que vimos hasta ahora. A ver si voy a usar el negro, vamos a usar sí. ¿Sí? ¿Qué vimos hasta ahora? Que donde la función vale 0, sería este punto de acá. Voy a usar este, no, a ver si uso este color, si se nota bien. La función donde vale 0, ¿sí? No existe, la recíproca. Quiere decir que en x igual a 0 acá, voy a tener un eje auxiliar. Este eje, lo pongo acá como desplazadito, pero en realidad coincide con el mismo eje y, ¿sí? Lo pongo desplazadito, donde acá la función no va a tomar valor, porque no va a existir, ¿sí? En 0, No se nota es más, mucho, fíjense, Fabi. si yo analizo acá. Ah, ¿no se Ese nota? color no. A ver. Lo que pasa es que yo tengo, estoy en otra computadora y acá no tengo configuradas todas las puntas. A ver si Por en ahí azul, azul. ahí. Bueno. Entonces en 0 no voy a tener valor funcional. Vamos a ir, entonces este eje va a ser, voy a tener un eje auxiliar acá que va a coincidir con el eje Y, yo lo pongo como desplazado, punteadito, acá lo estoy poniendo más desplazado, punteado, en donde me va a decir que esto no va a tener imagen, porque si yo lo miro acá incluso, ahí sé que esto no puede tomar el valor 0. ¿Sí? Entonces 0 no va a existir la función en 0. Entonces acá sería, si yo completaría en esta tabla, esto va a suceder en 0. Cuando x vale 0, la función que está en el denominador vale 0 y la recíproca no existe. ¿Sí? Ahora fíjense lo que yo marqué acá. Cuando la función que está en el denominador vale 1, la recíproca también vale 1. O sea que si yo me paro acá, en esta gráfica que era la recta igual a x, acá vale 1 la función que está en el denominador. ¿Sí? No sé por qué. Acá. ¿Sí? Vale 1. Entonces la recíproca también va a valer 1. Eso va a ser un punto que va a ser coincidente de las dos funciones. ¿Sí? Si se cruzan, se cruzan ahí. Y para este valor, ¿sí? Vamos a ponerle unidades acá y nombrar bien todo. Este es el eje X, este es el eje Y. Para este punto donde el valor funcional es menos 1, para este punto, creo que se me prende siempre todo esto. Tengo que volver a mi computadora. Menos 1, este punto también va a ser un punto de la gráfica. ¿Sí? Entonces, acá que es positiva la función, para los x mayores a 0, la función recíproca también va a ser positiva, y en esta rama, para los menores a 0, donde la función es negativa, también la recíproca va a ser negativa y va a pasar por ese punto. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ahora, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa cuando crece la función. Pierdo a ver, el lápiz. Acá estoy. Cuando es creciente, la función que está en el denominador, en este caso lo de decreciente no va a suceder, no lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque la función esta es siempre creciente. Fíjense, vamos a considerar un valor, por ejemplo, acá en 2, que su valor funcional es 2 también, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo como 2 acá? ¿Cuánto es la recíproca? 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces, al ser 1 sobre 2, para ese valor de x, para el cual su valor funcional era 2, ahora va a ser un medio. ¿Sí? Si yo tuviera otro punto para el cual el valor funcional es 4, como que estoy acá, ¿sí? Para este valor de x, su valor funcional es 4, su recíproca va a valer un cuarto, más chico. ¿Sí? Entonces va a valer un medio, un cuarto. Entonces fíjense que ¿qué va pasando? A medida que va creciendo, ¿qué va pasando con los valores funcionales? Si vale 10, ¿cuánto va a valer la recíproca? Un décimo. ¿Sí?
se me va achicando cada vez más. Entonces, si la función es creciente, la recíproca es decreciente, ¿sí? Pero va a ser decreciente, pero positiva. Y va a suceder esto. ¿Sí? Se va a acercar al eje de las X, no lo va a cortar, y va a suceder ¿sí? Este pedacito que yo hice acá es la recíproca de esta parte de la recta. ¿Qué pasa entre 0 y 1? Si el valor funcional es un medio, ¿sí? Si el valor funcional es un medio, que estaríamos en este punto, para este valor de X, su valor funcional es un medio, la recíproca va a valer 2, ¿sí? Porque si yo tengo que la función es un medio, al hacer 1 sobre un medio, ese resultado me va a estar dando 2. Entonces, en este pedacito, cuando los valores funcionales están entre 0 y 1, pues voy a cambiar a mi computadora, entre 0 y 1, su valor funcional te va a dar 2, ¿sí? A medida que yo me voy a acercar a 0, estos valores son cada vez más chicos, y al hacer 1 sobre, son valores que son cada vez más grandes. Entonces, la rama hace esto, ¿sí? Y ahí tengo parte de la 1 sobre x, de la rama positiva. Si hago el mismo razonamiento para los valores acá, en donde tengo esta parte de la gráfica que es negativa, este era un punto por el que pasaba, la gráfica es creciente, entonces su recíproca va a ser decreciente y va a pasar por ese punto, y acá a medida que se acerca a 0 para valores cada vez más chicos, esto va a seguir decreciendo y acercándose al eje de la Y. ¿Sí? Y ahí tengo la que dibujé en azul, sería la función f de x igual a 1 sobre x. ¿Sí? Esa es la forma de analizarla. Acá lo que nos va a faltar es, ¿qué les va a pasar? Entonces, si la función era creciente, la recíproca decrece. ¿Sí? ¿Y qué les parece que va a pasar? Si la función decrece, ¿qué va a pasar con la recíproca? Ahora. ¿Sí? Estamos Si es acá, decreciente, a medida que tengo valores que se hacen cada vez más chicos, Crece, dice al Guara. hacer al hacer 1 sobre, me va a dar que la recíproca crece. ¿Sí? Vamos a volver acá. Como no tengo configurado el OneNote acá en esta máquina, voy a volver a GeoGebra. Entonces acá voy a pintar, acá estaba la recta igual a x, va a quedar mucho más clarito acá, ¿sí? Entonces acá me quedó la recíproca dibujada, que es la 1 sobre x. Ven este punto característico, 1 y 1 pasa. La creciente, la recíproca es decreciente. Estos son puntos característicos, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Yo quería hacer otro gráfico, a ver si puedo copiar esta. Fabi, yo había preparado recíproca, pero como vos arrancaste, no te quise Bueno, interrumpir. dale. Si querés comparto No, entonces otro dejo de ejercicio. compartir. Sí, yo iba a hacer acá, dale. Yo iba a hacer acá, si están mirando, explico una cosa acá nada más y te dejo a vos para que hagas un Bueno, ejercicio. Yo acá hice una función que hay que desplazarla, graficarla con desplazamiento. Yo ahora no les voy a decir para hacer más rápido, si ahora le dejamos a Estela. Lo que tengo que ver es, los puntos característicos que yo tengo que tener alerta son donde se me hace 0, donde me corta el eje de las X, ¿sí? Se me cortó acá, se cortó acá y se cortó acá. Entonces, esos puntos no va a pasar la gráfica. Entonces, ahí nomás, automáticamente lo que hacemos es trazar rectas verticales que me van a dar una alerta que ahí no voy a poder tener gráfica de la recíproca. ¿Sí? Eso va a ser puntos característicos. O sea que donde justo me coincidió que x vale 1 y que x vale 3, la gráfica no va a pasar. Ahora, cuando la función vale 1, me fijo, trazo rectas paralelas al eje x en 1 y me fijo, me cortó a la gráfica en este punto, me cortó a la gráfica en este punto, esos van a ser puntos que pertenecen también a la recíproca, ¿sí? Y lo mismo en menos 1. Y entonces ahí vamos a ir dibujando después, ¿sí? Con esos puntos característicos, si la función es decreciente, la función crece, ¿sí? Y siempre positiva. Entonces me va a quedar de esta manera la gráfica, ¿sí? En este tramo que la función era decreciente, va a seguir creciendo, pero va a tener esta forma, ¿sí? Porque ahora va a pasar por menos 1 y como sigue decreciendo, esta va a crecer hasta ese valor.
y después va a empezar a ser decreciente, pero asintótica esta recta que previamente la tengo que marcar, ¿sí? Para que no lo pase. ¿Sí? Acá lo mismo, pasaba por 1, ese va a ser un valor de la gráfica de la recíproca. Como es positiva, la recíproca va a ser positiva, y como es creciente, esta va a ser decreciente y va a ser asintótica este eje, porque si es positiva, en la parte que es positiva la función, la recíproca también va a ser positiva, ¿sí? Acá que era negativa, en este pedacito, la recíproca también va a ser positiva. Entonces me quedaría esta gráfica, ¿sí? No sé si hay alguna duda. Está medio rebelde o si se veía. A ver. Sí, se veía, Fabi. Si no, bien, si no dejo de compartir, entonces te dejo a vos, Estela. Bueno. Esperen que como estoy grabando. ¿Dejaste de compartir, Fabi? Ahí está. Sí, yo dejé de compartir. Sí, sí. No, porque si no, no se ve mi pantalla. Ahí está. ¿Ya están viendo? Sí, ¿Se Estela ve? se ve. A ver si Ah, bueno. puedo. Bueno, yo ya, como Fabi justo estaba con GeoGebra y tenía graficada la 1 sobre X, bueno, ella siguió, yo más o menos igual había puesto lo mismo, ¿no? Este cuadrito es elemental, es el que tenemos que saber construir. Solo lo vamos a hacer, no es algo que tengamos que aprender de memoria porque uno va razonando. Voy a poner otra punta más fuerte. Uno va razonando cada de estos valores, ¿no? Cuando X fue 1, la recíproca va a ser igual a 1, cuando es menor a 0 es menor a 0, cuando es mayor a 0, mayor a 0. Bueno, esto es más de lo mismo que estuvo mostrando Fabi recién. Entonces yo acá me había puesto lo mismo para hacer, estos son los ejercicios de la práctica, ¿sí? Yo había puesto para hacer el A, a ver si lo puedo, yo no sé si es Jitsi, que enloquecen las tabletas, Ah, el ¿viste? A, Bueno, a mí me dijeron que era ese el problema, me parece. o, y este B, ¿sí? Este, E. Entonces, aparte quería hacer una aclaración, Fabi, acá, que después lo voy a modificar, que me encuentro para bajar acá, a ver. Esta tablita está en la práctica, ¿sí? En el trabajo práctico. Esto no le den bolilla. A ver si puedo buscar acá. Porque acá quedó esto, después yo lo voy a... Esto no iría. Y acá la gráfica nunca se encuentra por debajo, la función es positiva en todo su dominio. Esto quiere decir que es mayor a 0, ¿sí? Esto después yo lo vuelvo a arreglar y se lo vuelvo a pegar en el trabajo práctico. Pero bueno, esto como dijo Fabi, lo más importante, y yo hoy estuve buscando a ver cómo salía en la web, porque yo sé que ustedes miran muchos videos tutoriales, y en internet asimilan la recíproca igual a la inversa, ¿sí? Si ponen los buscadores le va a figurar lo mismo, pero volvemos a decir que la f a la menos 1 de x es distinto de escribir f de x elevado todo a la menos 1, ¿sí? Esto me da la inversa y esto me da recíproca, ¿sí? En realidad es para poder, ¿para qué lo usamos? Para poder graficar más A ver, fácilmente. Estela. Sí. A ver, Estela, porque Lucía pregunta acá si estamos hablando que no se escucha. Sí, Ay, a ver, ¿alguien más le tiene problema? ¿se escucha? A ver, está hablando Estela y le estoy escribiendo en el chat, A porque ver, Lucía dice que no. Sí se que escucha, ahí apriete está, bueno, David contestó que F5, si no. sí, capaz que se echa, sí. Ahí pues tienen que apretar F5 para que se actualice.
No, es que me parece que Jixi está andando cada vez peor, ¿eh? Bueno, entonces, si vamos a llamar la g de x a x más 3 y tenemos que graficar la f de x como 1 sobre la g de x, vamos a graficar la 1 sobre x más 3. Perdón, esta era otra. No, si te iba a decir justo, Sí, Estela. tenía otra gráfica y después cambié por Cuando miré la gráfica, en el después momento que miré grafiqué la por esta. Ahí gráfica te iba a está. decir. Entonces, lo principal acá es identificar. Yo me hago la tablita al costado. No voy a perder tiempo en volver a hacer la tablita, porque Fabi ya muy bien la explicó. Lo que voy a hacer, como recién hizo Fabi en el gráfico que recién mostró, buscar los puntos característicos. Entonces, esta es mi g de x, ¿sí? Vieron que yo la grafiqué. Vamos a poner nombre a los ejes. Esto es x. Esta g de x yo la grafiqué con punteado, porque en realidad yo la voy a usar como una herramienta, ¿sí? Para poder graficar la que me interesa, que es esta, f de x. Entonces, lo que voy a hacer es que la grafico con línea en trazos y no muy gruesa, muy fuerte, para poder encontrar los puntos característicos por donde va a pasar mi f de x, que sería la recíproca de g de x. Entonces, cuando nuestra gráfica de la función corte al eje x en el punto que lo corte, ahí yo me paro y voy a trazar una recta vertical, ¿sí? Voy a agarrar el azul y trazamos. ¿Qué quiere decir? Que por acá no va a pasar mi función, ¿sí? No va a tomar este valor funcional, este valor variable independiente no va a tomar ningún valor funcional, ¿sí? Esta va a ser como si fuera, después ya lo vamos a ver como una asíntota, ¿sí? Entonces ya la marco y sé que por esta no va a cruzar la gráfica. Ahora, ¿qué hacía Fabi después? Una vez que ubicamos trazamos rectas paralelas al eje X que corten que pasen por 1 y por menos 1, ¿sí? Entonces voy a ver, este es más finito. Voy a trazar rectas paralelas por 1 y por menos 1, ¿sí? Que son los puntos característicos. Entonces voy a encontrar este punto y este punto, ¿sí? Ay, esperen que voy a sacar. A ver si la saco de acá. A ver, para que haga una prueba Sí. con Lucía. Lucía, ¿me escuchás a mí? O activa tu micrófono, porque dice que no te escucha a vos y a mí sí. Ah, pero ¿ninguno me escucha? A ver, activa, el resto sí te escucha. Ah, Lucía. Ah, no, su volumen al máximo. Yo le decía, viste, que a veces cuando vos te apretás en el volumen, en la persona, la podés, viste, silenciar o acallar, pero dice que te tiene al claro. máximo. Que a mí me escuche y a que a vos no, pero bueno, es raro. Bueno. Siempre se la escucha más a Estela que a mí, Sí. pero bueno. Bueno. A ver, che. A ver si puedo tratar de que no me borre el punto. Me hace como la tuya, ¿viste? No sé por qué. Ah, bueno, pensé que era, wow, viste, Porque no me lo sé, yo toma estoy como... loca. No, me lo toma No sé como... por qué. Yo A porque ver, estaba con otra computadora que no era la mía. no, pero a mí me Entonces sale... A pensé ver, que no, era. lo voy a tomar como No, ratón. parece que vamos a cambiar a Zoom, Estela, Ahí lo tomo como ratón, a ver si me lo reconoce ahora. Me va a andar media loca el lápiz porque me lo toma como un mouse. No, es el... No, no puedo... Y A ver. eso que yo hoy estaba No. trabajando, ¿no? Con el compartido nuestro, ¿viste? Estaba Y yo trabajando con otro en. hoy trabajé bien porque practiqué, me fijé si podía Yo también graficar y... trabajé bien. Di Bueno, clase a la mañana con Google Meet y primero anduvo bárbaro. no, En listo, lo fin, pongo a modo lápiz, a ver. paciencia, chicos. Sí, a ver si puedo... Bueno, son Eh, estos puntos. A ver si hago un punto sin
sin tanto... No me toca. Bueno, entonces ya sé que van a pasar por esos puntos. Como bien dijo Fabi, voy a buscar la negra. A partir de esta línea donde corta el eje X, para los valores mayores a 3 y hasta este punto, ¿sí? Que era el punto que quería marcar y no me dejaba, hasta ahí, ¿qué hace la función? La g de x va a crecer, por lo tanto la f de x va a decrecer, ¿sí? Y esto ya lo probamos, así que ya lo podemos ir graficando. Va a pasar por ese punto. Y como bien Fabi hoy marcó, para este en coincidencia con x igual a 5, su valor funcional es 2, cuando yo haga 1 sobre 2 me va a dar un medio, o sea que va a pasar por este punto, ¿sí? Y ahí vemos que cuando g de x creció, mi f de x va a decrecer. Por lo tanto, va a pasar por este punto y se va a hacer asintótica a 0. ¿Sí? Esta, a partir de 3, si me paro un infinitésimo después, esta recta siempre fue positiva, siempre estuvo por encima del eje x. Por lo tanto, mi f de x va a estar por encima del eje x. A la inversa, este tramo, mirando de izquierda a derecha como se recorren las funciones hasta 3, viene creciendo, nuestra función va a decrecer asintótica, va a pasar por este punto 1, esto ustedes lo tienen que graficar bien, ¿sí? Yo porque acá con la tableta se complica desplazar con la mano. Ahí, a medida que vaya yo acá, esto va creciendo, esto va a seguir decreciendo y haciéndose asintótica a esta recta vertical que pasa x igual a 3, ¿sí? Nunca lo toca. Entonces, yo me completo la tablita, pero a priori yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Donde la función corta el eje x tras una recta, donde trace rectas paralelas al eje x por 1 y por menos 1 corta la función g de x, por ahí va a pasar mi nueva función f de x, ¿sí? Entonces yo había hecho también lo mismo que Fabi, a ver si lo podemos ver. Esta era mi función, ¿se ve ahí? A ver, no me lo está... A ver, no sé qué querés mostrar, porque yo estaba justo con el chat abierto. A ver, para. Que Sí, quería seguís en la misma mostrar... función, no sé si No, querés quería mostrar. mostrar GeoGebra, pero voy a tener No, que sigue dejar viendo. de... Sí, para. Bueno, Bueno, ahora les muestro todas, porque así dejo de compartir de una sola vez. Bueno, si vamos a otro ejercicio, que había hecho algo parecido Fabi, tenemos todas las mismas ideas. Yo también había hecho, tomé esta, que es esta expresión, la del ejercicio, ya les digo, la C, este sería el E, es f de x igual a 1 sobre x cuadrado menos 3. Entonces, grafiqué esta como mi g de x, que sería esta, ¿sí? Que tiene un desplazamiento hacia dónde. A ver qué desplazamiento tiene. Es una parábola que está desplazada, lo que vimos de transformaciones, qué traslación tiene ahí. La parábola, vertical o horizontal. La está tapando ahí, para que no vean. Sí, Es la parábola, ven que es x cuadrado, y ese es x 3 está cuadrado. afectando fuera de la potencia, ¿no? No está afectando a la variable x. Entonces, ¿qué desplazamiento tiene la función? Para arriba, para abajo, para los Bueno, costados. Se desplaza 3 unidades hacia abajo, porque tiene el signo menos, ¿sí? Entonces yo la grafiqué acá, 3 unidades hacia abajo. ¿Lo ven ahí? ¿Se alcanza a ver, Fabi? 3 unidades hacia sí, sí. abajo. Y empezamos a hacer, ustedes se construyen la tabla, yo ahora no voy a detenerme en eso, voy a marcar los puntos característicos como hoy bien hizo Fabi. Entonces una vez que yo sé graficar la g de x, yo automáticamente donde cortó al eje x, yo trazo por ese punto acá, voy a trazar
rectas. A ver, con el negro me lo tomo. ¿Eh? Bueno, me tomaba, se veía más. Voy a trazar rectas, ¿no? Entiendan que esto es una recta. Así. Y por este otro punto voy a pasar lo mismo, ¿sí? Ya sé que mi nueva función no va a pasar por estas rectas. No van a cortar en un momento. Ahora, lo otro que seguimos y hacemos es trazar rectas paralelas al eje X que pasen por 1 y por -1. Y ahí encontramos este punto y este punto. A ver si me lo acepta. ¿Será porque es una imagen? Capaz que es por eso, sí, pero yo trabajaba encima de las imágenes. Bueno, me pasaría por este punto, le voy a hacer con qué voy a graficar, con verde. Yo sé que va a pasar por este punto, va a pasar por este punto y acá va a pasar por este punto. Voy a hacer que no sea punto, voy a hacer una cruz. Y por este punto, voy a hacer cruz. ¿Sí? Por donde me cruzaron. Ahí lo ven. Voy a pasar. A ver. Como que se me... Y ahí tienen que recordar también, mientras Estela Ay. domina el lápiz, que está Sí. complicado hoy, donde es positiva Acá. la función la que está en el denominador, la recíproca también es Claro. positiva. Entonces, ¿Sí? Recordando eso, Estela va a ir bien. siempre empezamos a recorrer de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, empezamos por esta rama. Yo sé que va a pasar por este punto. Como sé que esta viene decreciendo, la mía, ¿qué va a hacer? Va a ir creciendo, ¿sí? Si no se dan cuenta, probamos con un valor como hizo Fabi. Para este valor X, que me devolvió un valor en I igual a 3, ¿sí? La inversa va a ser 1/3, o sea que va a pasar por ahí, ¿sí? Cada vez que este tome valores funcionales más grandes, acá me va a corresponder valores funcionales más chiquitos. Entonces, a priori ya sé que la gráfica, a ver si busco una punta más gruesa. La Y gráfica recuerden lo que habíamos visto. va a ser esto, ¿sí? Ahora, me paro un infinitésimo a partir de este punto hasta la línea negra que no puedo cruzar. Va a tener valores funcionales pequeños. 1 sobre un valor funcional pequeño va a tener un valor funcional más grande. Entonces se va a hacer asintótica de esta forma. ¿Sí? Ya hice esta rama. Y en coincidencia, como bien dijo Fabi, como está por encima del eje X, mi recíproca va a estar por encima del eje X también. Ahora me voy a parar un infinitésimo pasando esta línea negra, acá, y empiezo a recorrer, ¿sí? Esta función va a decrecer, la mía va a crecer. Sé que tiene que pasar por este valor y como esto va a devolver valores funcionales negativos chiquitos, un medio, estas van a ser valores funcionales negativos pero más grandes, ¿sí? En valor. Entonces esto va a crecer asintótico hasta pasar acá. Ahora, en el que hizo Fabi justo coincidía el 1 con el 1, por eso se pegaba. A diferencia en esta, yo ya sé que para 0, esta vale ¿cuánto? -3. Entonces, para X, a ver, X. Me parece que por eso no anda, porque es una imagen. Sí. Si yo tengo X, tengo f de X y tengo g de X, bueno, vamos a ponerle distinta orden porque así no se hacen lío. G de X y f de X, que esta no era más que 1 sobre g de X. Para cuando X valga 0, mi g de X vale -3, mi f
mi f de x va a valer menos 1/3, ¿sí? A ver si acá hace. ¿Ves? Es por la función, es por la imagen. Entonces, en coincidencia con este 0, yo voy a pasar por acá. Entonces va a ser, voy a buscar el verde este más uso. ¿Me siguen? Va a ser esto mismo y va a pasar por ese punto, ¿sí? 3, este sería en correspondencia, sería el 1/3. Negativo. Ahora, mi función, ¿qué hizo la roja? Siguió creciendo porque esto decreció hasta este valor que se hizo para x igual a 0 fue menos 3. En este fue menos 1/3. Acá empezó a crecer, por lo tanto la mía va a empezar a decrecer y va a pasar por este valor. Si yo continúo analizando hasta antes de llegar a la recta esta negra que marqué, la roja va a seguir creciendo, esta va a seguir decreciendo haciéndose asintótica, ¿sí? Y ahora, esto, si se dan cuenta, tiene una simetría, ¿no? Respecto del eje Y. Esta forma va a ser idéntica a la que analizamos en la primera parte, ¿sí? Va a ser decreciente, va a pasar por ese punto y se va a hacer asintótica al eje X. ¿Por qué? Porque nunca... ¿Puede hacer esto la gráfica? A ver qué les parece. Están callados, nadie contesta. A ver ahí. Eso que dibujó Estela último, ¿les parece que está bien? ¿Lo podría hacer? Ella está haciendo la recíproca de una parte que es positiva, ¿sí? ¿Puedo A la venirme por derecha ese acá? valor que se hizo 0. No contestan, Estela. Bueno, no podría, por eso no me puedo salir, no puedo tocar al 0, ¿sí? Porque esta va a ser un valor muy grande y esta va a tender a un valor muy chiquito cercano a 0, pero nunca va a ser 0, ¿sí? Entonces, esta sería la gráfica de la f de x igual a 1 sobre mi g de x, ¿sí? Entonces, recuerden la tablita que hemos usado. Yo ahora me voy a salir, me voy acá, voy a dejar de compartir esto, voy a volver y voy a compartir. A ver si lo ven. ¿Ahí lo ven? Así, ahí se está grabando. Ahí ¿Ahí se se está ve? viendo. Bueno, entonces yo acá había puesto, esa era mi función, la primera que hice. Entonces, a ver. Ay, qué pava, estaba mirando la pantalla. Entonces, marco. A ver si toma. Ahí puse marco donde esta función cortó al eje X. Trazo paralelas al eje X que pasen por 1. Trazo paralela al eje X que pasen por menos 1. ¿Sí? Y esos son los puntos característicos que van a ser por los cuales va a pasar la f de x, ¿sí? Que era 1 sobre mi g de x, que en este caso g de x era x menos 3. Ahora, si hacemos, yo voy a apagar todo esto. Esta última que yo hice, primero encuentro, a ver, voy a pasar las paralelas. En estos puntos, a su vez, cortó al eje X, donde son los puntos característicos. Ahí se tarda un poquito. En magenta no voy a poder tocar, cruzar esa recta vertical. Ya vamos a ver más adelante que van a ser, es una asíntota eso. Entonces ahí encontré, por C va a pasar y por F va a pasar. Este punto en realidad el A ya lo puedo sacar porque era la intersección. Y va a pasar por D y E, ¿sí? Entonces si yo ahora la grafico, ¿dónde está?
sería esa la función, ¿sí? Esa sería la gráfica, y si yo apago todo lo que usé para poder encontrarla, esta no la voy a apagar, voy a apagar esta y esta. Ahora me quedó un F. Ahí está. Yo pude, a través de poder graficar la g de x y sabiendo las condiciones que tiene una función recíproca, pude graficar la que realmente me pedían, ¿sí? Por eso la rojita siempre la hacemos en línea de trazo, porque en realidad no es la función que nos piden graficar, sino con las que nos apoyamos para poder encontrar la recíproca. ¿Ahí lo vieron, Fabi? ¿Se vio? Sí, ahí no contestan, sí, se vio perfecto, estuvo bárbaro, Estela, para cerrar el gráfico que habías hecho antes, Sí. pero no hay consultas, no sé si quieren Bueno. hacer alguna consulta, no hay consultas, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, Bueno, para cerrar, las chicas ya están de hace un rato, compartir. Sofía, ya están hace un rato conectadas. Hola chicas, Viviana, Sofía y Hola Sabrina. chicos. Hola chicos también. ¿Qué tal? Hola. Sí, está media... Ahí volví. Está medio raro. Vamos a probar con Zoom. Hagamos un... Porque la tableta, sí, a mí me... Como que marcaba. La imagen antes no me la marcó cuando yo practiqué. Está medio raro. A mí me pasó lo mismo ayer. No sabía que había un problema entre Jitsi y la tableta. No, Me no, pone Ah, no. re pero mala no porque había. No, es Ah, que ¿te no pasó había. eso a vos? me pasó Y yo ayer pensé que era... Ah, mira, un Sofía, yo pensé desastre. que era mi computadora. No, ahora que vos lo decís Ah, me empiezo a dar cuenta porque bueno, estuve practicando sola. Usar la tableta andaba bárbaro y di una clase con Jitsi y me trazaba unas líneas así en cualquier momento. Sí, Quería hacer sí, un sí, aparte trabajo y se pero... atontaba, no podés dominar el lápiz, ¿viste? Se va para cualquier lado. A mí me pasó la clase pasada y estaba convencida que era mi computadora, No, porque nunca me había pasado. por eso Y sí, a nosotros, viste que, bueno, yo de principio de año que tengo la tableta y tampoco me había pasado, y ahora es como que hoy, el lunes tampoco, viste que andaba, yo quise hacer yo para que por ahí me andaba a mí y también estaba como complicada. Bueno, probemos Zoom, total las sí, clases las podemos ahora grabar, aquel que eh, no se pueda conectar puede ver la grabación, pero sí, sí, probemos a ver cómo, vamos a hacer esa, chicas. No sé si quieren ustedes para el viernes ya cambiar. eh, probemos. no sé, Eh, como quieran. ¿Quieren que cambiemos ya para el viernes nosotros y hacemos por Zoom? sí, se puede Así entrar y salir a la misma clase, ¿no? Si se sí, quieren cada puede, sí, sí, cuando se corta a los 40 minutos, volver a entrar al mismo enlace. claro. ¿Eh? Bueno, sí. Así que si te pasaba lo O, mismo, Sofi, no o, sé qué opinan Viviana o Sabri, si Viviana le sí. ha pasado lo mismo. No sé, Si no, Viviana. Eh, yo no tengo problema en otra, o sea, no tengo problema de No, cambiar. pero si has tenido el mismo conflicto o con Sí, qué das sí, clase en las otras no, materias. con ¿Con Discord. qué? Yo pagué la plataforma Discord para dar el sistema. Tengo Ajá, una ah, cuenta. porque, Así que Discord anda de 10. La porque verdad que Discord es gratuita también. es sí, gratuita, pero por la cantidad de alumnos, Ajá. Ah, eh, mira. era hasta 50 alumnos y yo por los 2 meses que tengo 80 y Ajá. pico, y pagué, era mínimo lo que había que pagar, Ah, creo que bueno. 900 pesos, una cosa así por mes, y bueno, lo voy a pagar por lo que dure la materia. Está bien. Sí, Pero nosotros por eso ahí no vamos se a puede pagar usar. Zoom. Yo estoy Sí, pensando eso no hay en. problema, Fabián, eso podemos Sí, arreglarlo sí. entre nosotros después. Sí, sí, bueno, sí, sí, no, yo estoy pensando De en mi Zoom, pero parte, bueno, para avisarle avísame. a los. ¿Cómo? De mi parte, avísame nomás, y inclusive si querés que usemos la de Discord, podemos usar mi cuenta. Yo creo la cátedra de esta y se puede usar. eh, Así que después de vemos, decidirlo, el cual te resulta mejor nomás, sí, y me avisas. bueno, lo mandamos por comunicado en el aula en Instagram, Fabi. Si el lunes arrancamos y probamos Dale. nosotros a ver si sigue lo mismo con Zoom, hagamos una Claro, prueba y vemos después que decidimos. dale, el lunes ¿Eh? arrancamos con Zoom. ¿Eh? Así Para el ya lunes lo hacemos el cambiamos y lunes, bueno, sí, ustedes de última al viernes, si quieren, pueden probar con otra. bueno, Sí, con eso con avisamos. Por quien ahí quiera. estamos sobre la fecha, pero Claro, vamos viendo la semana que viene. Bueno, la semana que viene cambiamos. Bien, Kat, los dejamos. así ya podemos, yo creo, tranquila la reunión, lo comunicamos y pasamos por Instagram para que no quede ninguno, porque ya es el viernes, ya es pronto, así que. Bueno, ahí quedamos ya. Recíproca hicimos bastante, así que deberían ellos practicar.
porque es práctica, chicos, es sentarse y tratar de resolver los ejercicios graficando con esos puntos característicos. Así que ya recíproca, cualquier cosa lo vemos para que las chicas por ahí no pierdan tiempo otra vez hoy en recíproca, ¿sí? Avancen Sí. con otro ejercicio. Sí, y el viernes, bueno, y avancen y consulten porque el viernes les voy a pedir, ya les pedí, chicas, que ustedes pueden dar en la práctica cónicas y que ya se vea cónica por ahí en la práctica, Ujú. ¿sí? Así que bueno, a ver que puedan avanzar con todos los ejercicios. Hemos ido mechando un poco con la práctica también, así que Ahora seguro bueno. Sofi les va a pedir la asistencia otra vez porque han ingresado más desde que nosotros tuvimos la teoría. Hay algunos alumnos más, así que después vamos comparando, Sofi, las asistencias. Vamos juntando todas. ¿Sí? Ahora Recuerden, por los que ingresaron más tarde, por ahí que empezaba a las 14 horas los miércoles, por ahí pasaba eso también, que les quedó como que era a las 15, pero este cuatrimestre hubo unos cambios. Sí. Así que es a las 14 los miércoles y los viernes también hay y a las 15, de 15 a 17. Bueno, nos dejamos. Bueno, listo. Nos vemos, chicas. No prendimos ni las cámaras, yo ni las vi. Ahora prendemos la cámara y se cae todo. Chao. ahí terminaba de trabajar Bueno, todo. Vos no sabés, Estela, que hoy Chao. están todos igual con las plataformas. Ah, Así que Ah. sí, por eso. Bueno, probemos otra hasta que A mí me encontremos. pasó, a la Están- mañana me pasó con Google Meet. sí, Google Meet están a la todas mañana saturadas. andaba re bien de 9 a 10 y después me empezó otra vez a hacer lo mismo, a hacer lío y Sí. no podía hacer nada. Pero bueno, No, lo que pasa bueno, es que están todas saturadas y por ahí, bueno, podemos arreglar algo de esto pago y más Sí. digo yo. Y solucionamos, total, Sí, son expectativas. sí, tal cual. Bueno, después charlamos. bueno. Bueno, las dejamos. Del- Chau, chicas. Chao. Chao. Nos vemos.